Bien, quiero hablarles acerca de la casa de Dios. Es una casa de oración, ¿ok? La casa de Dios es una casa de oración. Aunque no le voy a hablar necesariamente de oración, porque quiero hablarle nada más desde la definición de lo que Dios quiso decir cuando se refirió a la casa de Dios. Ok, vamos a entrar en Marcos 11, 17. Marcos 11, 17, versión 1960. La escritura o la palabra de Dios nos dice en la versión 60, dice, y les enseñaba diciendo, ¿ok? No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, dice, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Okay, lo que yo quiero rescatar aquí del pensamiento de lo que Jesús está diciendo, porque cuando Jesús dijo esto, todavía esto no estaba escrito como en el nuevo pacto. De hecho, lo que Jesús dijo en ese momento sería escritura del nuevo pacto. O sea, escritura de Jesús para los nuevos libros que estamos leyendo, como los evangelios y las cartas y todo lo demás. O sea que cuando Jesús dijo esto, ni siquiera Pablo estaba en proceso de conversión. Así es que no existía nada de lo que usted conoce como el nuevo pacto. No existía Marcos, Lucas, Juan, nada de esto, Mateo, nada de estos evangelios sinópticos. Entonces, quiere decir que esto que está aquí se constituyó en palabra de Dios porque salió de la inspiración del Padre a través de la persona de Jesús, utilizando al Espíritu Santo. Sin embargo, cuando yo veo lo que Jesús nos está diciendo, Jesús no solamente usa como inspiración aquello que recibe en el momento de decir, sino que aún diciendo eso, Él está usando como referencia algo que sí ya estaba escrito desde la antigüedad y que también se consideró como palabra de Dios, llamada el Tanakh o el Antiguo Pacto, como se dice, los escritos de Moisés, los profetas, todo eso existía. Acuérdense que todos esos registros, cuando Jesús ha nacido y se hace hombre y empieza su ministerio, todo eso, esos libros y tanto históricos, poéticos, salmos, los que escribió Moisés, como el Génesis, Deuteronomio, todo eso, los jueces, profetas mayores y profetas menores, todo eso ya estaba escrito y se había considerado como palabra de Dios. Así que cuando Jesús mismo está diciendo, no está escrito, Él está diciendo, o sea, Él está, aparte de que Él está confirmando como palabra de Dios dicha, o palabra de Dios manifestada, o palabra de Dios que sale de su boca, aun cuando sale de su boca, que es palabra de Dios porque era Jesús lleno del Espíritu Santo, también Él la está confirmando como palabra de Dios porque estaba escrita. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado en cuando nosotros hablamos, que lo que nosotros hablamos haya un registro, que lo que estamos diciendo que es palabra de Dios, haya un registro que también es palabra de Dios porque ya Dios lo ha dicho y lo ha estado diciendo. Esto es importantísimo, querido, porque aún hasta el mismo Jesús nunca se inventó nada nuevo. Inclusive en una ocasión Él dijo que cuando le preguntaron, Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Dice, este es el principal mandamiento. Dice, pero hay un segundo, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Entonces, cuando Él dijo eso, Él no lo dijo porque se le inspiró a sí mismo decirlo como añadiendo algo que no, como que se le inventó. No, porque después usted lee en el Antiguo Pacto, sobre todo creo que era en Levítico, se habla de que hay que amar al prójimo, Entonces Jesús nunca quiso tratar de establecer algo que ya el Padre no había dicho. Solo que Jesús lo que hizo fue reafirmarlo o colocarlo en el lugar correcto o en el lugar original. Bueno, espero que ahí lo hayan podido entender hasta ahí. Ahora, ¿para qué le digo todo eso? Precisamente para que sepamos cuál es la razón por la cual el Padre desea que nosotros seamos o tengamos iglesia. O sea, cuál es la función
de la iglesia. ¿Cuál es el interés del Padre de levantar un grupo de hermanos para reunirlos en un lugar para que sean iglesia? Ahora, ojo, quiero que sepa algo. Ese grupo de hermanos se deben reunir bajo los patrones y parámetros que el mismo Dios y Padre exige para que sea iglesia. O sea, que no es tampoco cualquier cosa que nos reunimos y como quien dice por ahí, pues bueno, después que aquí hablemos palabra de Dios, ya esta es la iglesia. No, precioso, Dios tiene un modelo que es la iglesia, y en ese modelo hay personas, hay ministros y hay gente responsable que el Señor mismo, no es a dedo, no es porque yo me lo inventé, que el Señor mismo levanta para el cuidado de esa grey, a los cuales Él les llama pastores. Pastores. En otra ocasión se les puede llamar obispos, que después yo le voy a explicar eso. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si por alguna razón usted se reúne con su familia en su casa y usted dice, bueno, aquí esta es una iglesia, pues no necesariamente es así. Lo que yo sí le puedo decir es que usted con su familia, cada uno como cuerpo de Cristo, y se reúne, son el componente de la iglesia, pero no son la iglesia, porque la iglesia tiene una peculiaridad, una particularidad. Aunque Dios sí está ahí en esa reunión, aunque el Señor ahí está enseñando a través del papá o de la mamá o de la persona que está dirigiendo, pero si esa iglesia no tiene un pastor físico, porque habla de un pastor, usted va a ver esto aquí, que esto no es invento mío. No solamente usted debe acuñarlo porque Dios está pastoreando ahí, porque el Señor no. Es que Dios es un Dios de orden, siempre ha traído se trae cierto orden. Entonces es importante que usted y yo sepamos eso, y por eso quiero compartir con usted qué es la iglesia, o sea, qué realmente es la iglesia. Bien, veamos entonces lo que dijo el Señor. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, ¿qué era lo que se había hecho cueva de ladrones? Literalmente aquí dice, mi casa. Entonces quiere decir que en la tierra, para asuntos de Dios con su pueblo, hay un lugar llamada iglesia, que es la casa, que es casa de Dios, la casa de Dios. Que no se debe, como diría, no se debe igualar o no se debe confundir con mi cuerpo como el templo de Dios o la casa de Dios. Tampoco se debe confundir con la reunión de 2 o 3 o 4 o 10 o 15 personas en una casa. No se debe confundir eso como la casa de Dios, que es un lugar donde se reúnen los santos. Es más, en un día específico, que también la Biblia dice qué día, habla del día de reposo. Eso hoy no lo vamos a ver. Y que la particularidad que tiene esa casa, de la cual está hablando el Señor aquí, es que esa casa tiene a alguien que la dirige, que humanamente el cielo ha puesto como pastor o obispo de ese lugar. No avispa, no, obispo de ese lugar. Que en la terminología y en función es casi como que si fuera lo mismo el pastor. Lo único que el obispo abarca un poco más, pero sigue siendo de la esencia de un pastor. Entonces, si una casa donde se reúne la gente no hay un pastor, ya eso no es la iglesia en sí mismo que Jesús está hablando. Ahí lo que es una reunión de hermanos que alaban a Dios, que leen la palabra, pero si no hay un pastor, eso debe considerarse como una extensión de una iglesia que Dios que está bendiciendo. Pero recuerde, no es la iglesia es donde hay un pastor que está siendo dirigido por el Señor, o alguien responsable que supervisa, que pastorea, que alimenta a la gente. Entonces, porque esto que está aquí, cuando Jesús lo dijo, no lo estaba hablando por las reuniones en las casas o las reuniones en algún lugar. Estaba hablándolo acerca del templo del Señor, en el lugar donde se reunía, en la sinagoga. Entonces, eso no ha variado. Lo único que ahora ha cambiado
ha cambiado el modelo, pero el espíritu de lo que el Padre quería y de lo que Jesús ha querido sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando aquí dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces Jesús está diciendo, hay una casa en particular. Y cuando esto se está hablando de la casa, estaba hablando del lugar donde estaban los sacerdotes, donde estaban los dirigentes que Dios le había confiado el corazón de las personas, donde estaban las personas las que dirigían, que habían sido llamadas por Dios, por el Señor, a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero Dios los ha llamado. O sea, no es cualquier persona que se inventa hacer una reunión que necesariamente es que Dios lo llamó. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, vamos a seguir para que la misma palabra de Dios nos alumbre. Aleluya. Bien, esa es la base. Vamos a ponerlo ahí. Ya van 23 minutos. Saludos a todos ustedes. Entonces dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bien. Otra cosa. Dice, mi casa. Eso no es la casa de alguien. O sea, por ejemplo, si yo tengo una reunión en mi casa, esa es mi casa. Aunque yo diga que Dios está ahí por esa hora, pero es la mía. Pero si yo ocupo un lugar donde hacemos una iglesia, entonces ya eso es la casa de Dios. Pero usted dirá, no, pero pastor, eso hay que pagarle un alquiler o el terreno. Sí, pero es la casa de Dios. Ya ahí ocupa Dios ese lugar. Entonces, porque es algo neutro. Eso también es importante ver. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, vamos avanzando. Bien, ya le dije lo primero. Es casa de Dios. Esta casa de Dios está funcionable para algo. Está funcionable para algo. Y es un lugar en específico. Ok, vamos a ver lo segundo. Dice que la característica de esta iglesia, o sea, de esa estructura donde tiene personas santas, lavadas, y que permite que otros vengan para que sean ministrados por el Señor, se le llama también iglesia, que también debe ser columna y baluarte de la verdad. Y ya esto no necesariamente tiene que ver con un individuo, sino con un colectivo de hermanos que representan a Dios en un lugar como la casa de Dios, y eso ahí debe llevar columna y baluarte de la verdad. O sea que lo que se sostenga ahí, el fundamento de ese lugar, tiene que ser la mente de Dios, el consejo de Dios, la luz de Dios hacia todo alrededor, hacia todo lo que está alrededor. Pero no olvide que esa casa tiene características. Tiene un pastor o un obispo o un supervisor, alguien que Dios levantó. No que alguien se levantó solo, que Dios levantó a través de alguien que lo nombró por la gracia de Dios al oficio. Eso es también tema bien interesante que pudiéramos estudiarlo en otra ocasión, cómo Dios levanta un ministro a través de. Y va a ver que el denominador común, de acuerdo a Efesios, capítulo 2 en adelante, por ahí, dice que se levanta por Cristo, pero tratado, ¿cómo es? Tratado, enseñado, instruido, formado por hombres de Dios que en su momento también pasaron por el mismo proceso, de que otra persona los trató, los ministró, los evaluó, los preparó para que el Señor los usara y los nombrara como Él quería. Pero deben pasar por una institución. Si alguien no pasa por esa institución de que alguien sea formado por otro, pues difícilmente usted pudiera, no estoy negando que Dios no pueda hacerlo, porque hay muchas, por ejemplo, si en un país, en un lugar donde no se puede hacer esa iglesia, como la hacemos en otros países, gracias a Dios en Panamá no necesitamos eso, pues yo no tendría la duda de que Dios tuviera que levantar un pastor directo en ese lugar, porque no hay facilidad de levantar iglesias abiertas, o porque el evangelio no ha llegado hasta allá y que el Espíritu Santo levante a alguien y lo constituya un pastor
pero ya eso es algo que rompe el marco, ojo, rompe el marco, porque las otras estructuras que Dios legalmente pone no están. Pero si nosotros estamos en un país como Panamá o cualquier país latinoamericano, donde ya hay instituciones, donde ya hay lugares donde los hombres de Dios pueden ser formados por otros hombres de Dios, pues todos deberíamos tener aquí, en lugares donde tenemos esa accesibilidad, la formación de alguien, para que a través de esa persona el Señor nos pueda promover el llamado por la cual él requiera de nosotros. Y si en el proceso del llamado usted por alguna razón tiene que moverse, irse, al menos usted pasó por ahí y usted está seguro que Dios lo llamó porque usted vio cómo fue su proceso de crecimiento. No sé si me lo pudo entender, pero yo oro al Señor que le dé espíritu, sabiduría y revelación para usted captarlo. Usted puede poner también su opinión abajo y le sugiero que si usted va a opinar, pues opine de acuerdo a la palabra, ¿no? Trate de no objetar de acuerdo a su experiencia, sino a la palabra, porque eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que Dios dice? Ahora vamos a ver lo que acabo de decirle, toda la idea esta, cómo se concreta en la iglesia, aquí en la palabra. Entonces veamos lo siguiente. Si usted va conmigo a 1 de Timoteo 3:15, vamos a ver un poquito más acerca de esto. 1 de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, ojo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Mira, en la casa de Dios. Esta carta está enviada de un, vamos a decirlo así, de un Pablo que Dios lo llama como apóstol o supervisor o pastor, porque nada más que lo que abarca es más, pero es la función, la esencia de la función es la misma. Un pastor tiene que ser un supervisor y un obispo también es un pastor que supervisa, pero que un poco más, o sea, tiene más amplitud, a lo que también se le pudiera llamar apostolado, que en otro término sería un enviado de Dios a esa función. Entonces Pablo, que es un pastor, un obispo, un apóstol, le envía la carta vamos a decir, a otro pastor que fue asignado a una iglesia. Note que no fue asignado a una casa, no fue asignado a un barrio, no fue asignado, por decirlo así, a un estadio, porque usted puede tener la virtud de llenar un estadio y aún así no ser un pastor, no ser pastor, ni tampoco ese es el modelo donde la iglesia se va a seguir haciendo. ¿Ve? O sea, quiero llevarlo a lo que de acuerdo a la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, vamos acá. Ahora, si su membresía es demasiado grande, pues entonces usted va a tener que usted va a tener que reunirse pues en un estadio, pero es porque su membresía es demasiado grande. O sea, la iglesia que Dios le confió es grande, pero ¿cómo sabemos que es iglesia? Porque hay personas, porque hay un ministerio, porque hay un pastor, un obispo o un supervisor. ¿Me di a explicar? Ok, bien. Así mismo, también en escalas más pequeñas. Ok, vamos acá. Dice 1 Timoteo 3:15. Dice, por si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y nota aquí, dice en la casa de Dios. Esto usted no lo puede confundir en la casa suya, cuando usted y yo hacemos reuniones. Aunque estamos los hijos de Dios, aunque Dios está ahí, esa no es la casa de Dios. Esa es la casa mía. Esa es la casa de los hermanos. Y aunque hipotéticamente yo diga, no, hermano, esta es la casa de Dios porque todo lo que yo tengo es de Él. Sí, pero ahí no se hace lo que Dios dice como se hace en la iglesia, que es diferente, que es un lugar neutro. Me di a explicar, ok. Espero que me esté dando a explicar. Dice, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte. Entonces dice conducirte. Quiere decir que en la casa de Dios hay una forma en la que Dios le gusta que nosotros nos estemos moviendo. Ahí viene otro punto. Por ejemplo, en mi casa yo tengo las normas que a mí me gusta que estén en mi casa. O sea, si alguien viene a mi casa, va a ocupar esas normas. Yo como a la hora tal, visto a la hora tal, ando, por ejemplo, con ropa más relajada o no. O sea, son las normas de mi casa. Por eso no es la casa de Dios. Aunque sé que Dios me la dio, pero entendamos que ahí es donde yo vivo. Pero cuando se refiere a la iglesia, entonces el mismo dueño de la casa, no yo, no el pastor, no la organización,
sino Dios. ¿Y cómo sabemos que es Dios? Por la palabra, porque Dios mismo dice en su palabra qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entonces, dice Pablo, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Nota, el lugar, es el lugar donde hay un hombre de Dios responsable por ese lugar. En este caso, ¿quién era? Timoteo. Nota lo siguiente, ¿por qué Pablo no le envió la carta a todos los miembros? Si todos eran casa de Dios, por decirlo, o todos son la iglesia de Dios. No, porque Pablo sabe que una cosa es ser el templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Otra cosa es tener una reunión en un hogar o en un río o debajo de un árbol y que enseñemos la palabra, que también puede ser el lugar donde Dios está, como una reunión de los santos. Y otra cosa es la casa de Dios, donde hay un pastor que recibe información de la persona o de Dios mismo para poder compartir con los hermanos el consejo de Dios o lo que Dios está pidiendo o deseando hacer. Pero no es una casa en particular, sino el lugar, ya sea que usted lo alquile, que sea que Dios se lo haya dado, lo que sea, pero es una casa que se constituye como la iglesia. Ahora, mira aquí, vamos a ver, mira aquí para que veas que no exagero. Porque si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Cuando dice la iglesia del Dios viviente, inmediatamente usted debe de saber que no es la iglesia suya, o no es la casa suya. O sea, no es el patio de mi casa, no es el porche de mi casa, o no es el terreno que tengo al lado de mi casa, a menos que el Señor me diga que ese patio, que ese lado de la casa se constituye en una iglesia, y evidentemente yo tengo que ser el pastor. Porque si no, sería nada más la reunión de personas, que usted puede hacerla. Pero esa persona, esas familias, esos hermanos deben estar con un pastor en una casa llamada la casa de Dios. Me di a explicar, ¿verdad? Ok, vamos allá. Entonces dice, debes conducirte en la casa de Dios. Entonces viene así, que dice que es columna y baluarte de la verdad. Que es columna y baluarte de la verdad. Tiene esa peculiaridad, de los cuales hoy no quiero entrar en detalle, pero porque solamente quiero decirte por qué. ¿Por qué nos reunimos en la casa de Dios? ¿Y qué es realmente la casa de Dios de acuerdo a lo que el Padre está diciendo, o lo que Jesús dijo cuando dijo, mi casa será llamada casa de oración? Bien, quiero llevarte ahora a una tercera idea, o a un tercer pensamiento para aprovechar el tiempo. Número uno, quiero decirte que la iglesia no es el gobierno de turno. La iglesia tampoco es algún grupo en particular. Oído, la iglesia que estamos hablando, la estructura donde hay un pastor, no necesariamente es un grupo en particular de una organización o cualquiera que sea su nombre. La iglesia es de Jesús en primer lugar, quien la compró con su propia sangre. ¿Y por qué es su iglesia? Porque Él es el que pone las normas para que eso se constituya como iglesia, y entre las normas está que Dios levanta en un pastor. Así dice la Escritura. Vamos acá, vamos a ver esto ahora. En Hechos 20:28, ahora vamos a ver qué es lo que Dios pide que su iglesia tenga. Ya dijimos que en una forma dice que debe ser casa de oración. Después también debe ser casa de Dios, no la casa suya, no la casa mía, sino casa de Dios. Ahora, no me malinterprete. Que una iglesia pueda tener un hogar o un grupo de familias que se reúnan en casas, ¿es prohibido? No, no es prohibido. Pero es que esas familias deben tener conexión y deben tener una relación con la casa de Dios donde hay un pastor. Eso es aquí en Panamá, en la China y donde sea, excepto en lugares donde se prohíbe y hasta hay peligro de perder la vida, que la iglesia pueda ser visible, como en Corea, que evidentemente no se pueden reunir todos los domingos en un lugar, pero sin embargo están haciendo casas, iglesias que son casas. Pero esas iglesias también están dirigidas por pastores, hombres que Dios ha llamado a eso. ¿Sí? Ok. Bien.
Vamos a ver aquí lo que le acabo de decir. Quiero que usted vaya conmigo a Hechos 20:28. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Que la casa de Dios, o sea, la casa de Dios, el lugar de reunión de los santos, donde no es la casa del hermano, donde no es la casa de un líder, donde no es la casa de donde se reúnen los santos días de semana, entre tanto no hay culto en la casa de Dios. ¿Cómo sé que esa es la casa de Dios? Porque dice que ahí hay un obispo que cuida del rebaño y que el Espíritu Santo ha puesto. ¿Y cómo el Espíritu Santo lo ha puesto? Porque el Espíritu Santo usó otra persona que por medio del Espíritu Santo lo asignaron. Dios le hizo el llamado a ese individuo. Es que a mí me preocupa mucho cómo gente se llama así sola. Mire, se lo voy a hacer bien voy a ser muy directo con usted. Cuando yo trabajé con los cuadrangulares, con los pastores Gustavo Hernández y su esposa, que son gente linda y gente que he respetado y he honrado, porque en su momento ellos fueron mis pastores, y aunque ellos veían potencial en mí, y aunque yo sentía que podía hacer algo para Dios y que veía que también era bueno posiblemente haciéndolo, yo nunca me atreví a levantar una casa o una reunión y constituirme yo como pastor, a menos que ellos lo hicieran. Y yo creo que las dos veces que a mí se me dio la oportunidad de trabajar para ser pastor, en este caso con ellos, es porque ellos a mí me confirmaron el llamado. O sea, yo tenía el deseo y tenía la pasión, y ahora yo entiendo que era Dios tratando conmigo para poder hacerlo, pero a través de hombres de Dios se me confirmó el llamado. ¿El llamado de quién? De Cristo para mí. Si por alguna razón, se lo digo delante de Dios, si por alguna razón esos pastores a mí no me hacen ese llamado, yo no me la voy a dar de loco a hacer algo que Dios no me ha dicho, porque esa no es la norma de Dios. De hecho, yo no vivo en África, ni vivo en estos países o en estos países musulmanes donde hay que estar a la escondida. No, yo vivo en Panamá, donde abiertamente Dios me puede hacer un llamado y no hay problema, a través de alguien. Y me acuerdo perfectamente que cuando yo terminé mi función como pastor, ellos sintieron en su corazón que trabajara ahora como evangelista. Imagínate. Y honestamente, cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, listo, vamos a trabajar en función a eso. O sea, no me atreví ni siquiera después de ser pastor a ser evangelista, a menos que alguien lleno de Dios me lo dijera, o sea, me lo confirmara, porque esa es la norma en que Dios hace las cosas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque mira lo que dice el verso, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, o sea, supervisor, alguien que nos estaba monitoreando, a ver, oyendo a Dios para la asignación de esta persona, oyendo a Dios para ver qué Dios quiere con esta, y a través de esa persona confirmar el ministerio que Dios está diciéndole a esa persona que va a hacer. No es un invento mío. Ahora, mira esto, mira qué tan delicado es esto para mí, pues no sé, para alguien el que lo... O sea, pero si tú entiendes la palabra de Dios, tú vas a ver que tiene que haber mucho cuidado en esto. Mira esto. Cuando yo terminé el pastorado, que yo terminé la función de pastor, o sea, que ya yo no ejercía, porque me dijeron que bueno, que tenía que entregarla, ya que otra persona se iba a encargar, o la última ocasión fue porque yo sí pedí que por favor alguien más continuara, porque ya a mí me estaban haciendo el llamado a ser evangelista. ¿Sabes qué sucedió? Bueno, yo dejé el pastorado, o sea, el oficio, yo no sé, posiblemente me quedé con la unción de pastor, pero dejé el oficio, me senté en la congregación de Agua Bendita
por mucho tiempo a trabajar como evangelista. Llega un día en que el Señor me habla y me dice que tengo que moverme hacia la ciudad de Panamá, y voy a mencionar el nombre, a estar bajo la dirección de una persona, apóstol, aquí en Panamá, llamada Naum Rosario. Cuando recién él llega, pues yo le hablo a mi pastor y le digo: pastor, yo creo, me parece, mire, y él me pregunta y todo lo demás, y me dice: no, vaya, ese es un hombre de Dios, vaya, usted necesita alguna formación de él, de ese ministerio, de Dios, que aquí no te podemos dar, vaya. Pues es así donde yo me muevo hacia Panamá, y cuando yo llego a Panamá, precioso, yo nunca llegué a Panamá diciendo: yo soy pastor. No sé si usted me está captando. Porque no me atrevo, ni aunque haya hecho ese ejercicio antes, no me atrevo a nombrarme personalmente así. Y recuerdo que dije literalmente: allá nadie me conoce, nadie sabe mi trayectoria. Si Dios me quiere ocupar otra vez en el oficio, aunque yo decía yo no quiero, pues ya pasé 2 veces, pues bueno, será a través de la persona que siente en su corazón que Dios me quiere para eso. Lo cual sucedió así después de 3 años de servir en Maranata, Panamá, donde serví por 3 años y no me dieron puestos de altura, no me dieron puestos de renombre. En esos 3 años yo era el servidor que ayudaba a estacionar carros en la plaza. Ay, pastor, ¿a usted no le da pena decir eso? No, para nada, porque lo estaba haciendo para Dios y era parte de mi formación. Uy, yo lo disfruté, todo lo disfruté. Cuando con el tiempo el hombre de Dios de ese lugar donde yo había ido, que es la iglesia, donde hay un pastor, un obispo, un supervisor, me hizo el llamado de parte de Dios, ¿a qué? A levantarme otra vez como pastor. Pues entonces yo funjo como pastor, trabajo como pastor, salgo del ministerio, pero salgo como pastor. No sé si me di a entender. No fue que yo me la inventé. Salgo como pastor. Entonces es un peligro que gente, por alguna razón, por diferentes cosas, salgan de un lugar, levantan una reunión y ya se sienten pastores. Es que hay que saber que el llamado te lo tiene que hacer alguien. O sea, yo no sé, perdónenme, pero yo en esta parte soy muy bíblico. Mira lo que dice aquí. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, ellos son los supervisores. Y por otro lado, recuerde que allá en la carta, en el libro de los Hechos, dice que cuando Pablo es llamado al ministerio, dice que estaban reunidos en la iglesia en ayuno y oración, y dice que el Espíritu Santo tomó a los líderes de la iglesia esa y le dijeron: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado, o para los que lo necesito. Pero note que fue a través de alguien en la iglesia. Ahora, posteriormente vemos a un Pablo discutiendo con un Pedro, que también era líder de la iglesia, y a lo mejor eran amigos, no coincidían en algunas cosas, pero nunca dejaron las funciones, porque una vez Dios te hace el llamado a través de un hombre de Dios, eso se mantiene. Ahora, Dios puede bregar con tus decisiones, Dios va a bregar con lo que hiciste o lo que no hiciste, esa es otra cosa. Pero lo que estamos hablando ahora es que usted no puede tomarse el riesgo de decir que la iglesia es la casa donde usted se reúne con una gente sin que haya un pastor, porque no lo es. Precioso, lastimosamente no lo es, y no tengo todo el tiempo. Mire, van 46 minutos y todavía no he terminado todo, porque esto es largo, esto es más largo de lo que uno piensa. Pero bien, vamos aquí, porque estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Ahora, ¿quién había puesto a ese obispo? Dice el Espíritu Santo. ¿Pero a quién había usado el Espíritu Santo? A personas
dirigidas por el Espíritu Santo. No fueron empíricas así de pronto, que bueno, yo mismo voy pues. ¿Que puede suceder? Sí, pero no es la norma que Dios usa. ¿Me capta? Es como la gente cuando me dice, Dios puede aparecer $1 millón en la puerta de la iglesia para cubrir los gastos. Yo le digo, claro que sí, pero no es la norma. Entonces, la iglesia va a ser sostenida por Jesucristo, pero es a la medida que los santos dan voluntariamente. O sea, el milagro va a estar ahí, en que Dios le va a suplir al pueblo para dar. Pero no es la norma que esté apareciendo esa plata todos los meses. Ok, vamos. Entonces dice que ha puesto por obispo. Y ahora mire por qué es el obispo. O sea, cómo se caracteriza la iglesia. Cómo Dios considera que cuando algo es una iglesia de él. Mire, primero hay un obispo levantado, un supervisor, un pastor. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. O sea, quien la ganó es quien dice que es una iglesia, que es un lugar de reunión y que es el templo de Dios. Entonces, él ha dicho, el templo de Dios soy yo. La reunión en una casa no es necesariamente una iglesia, es la reunión de santos donde alaban y bendicen a Dios, que viene siendo una extensión de la iglesia del Señor. Esa reunión de casa es una extensión de la iglesia del Señor. No es la iglesia del Señor esa. Esa es la reunión que es extensión de la iglesia del Señor. ¿Por qué es una extensión de la iglesia del Señor? Porque en la iglesia del Señor, que no es la casa de un hermano, es eso a lo que se le llama la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, y que en esa casa Dios ha decidido que para hablarle a los santos se necesita un obispo, un pastor, un supervisor, el cual es llamado, dice que es llamado para apacentar. Ahora, ¿qué es apacentar? Es proveer alimento. Es proveer alimento. Pero es un pastor que Dios levantó para proveer alimento. No es un hermano para proveer alimento, aunque das alimento. Pero si tú no eres un pastor llamado por Dios a través de los métodos que Dios usa, entonces tú no puedes decir que esa es una iglesia. Porque en una iglesia hay un pastor, un obispo, un supervisor llamado por Dios de la forma en que te acabo de explicar o te mencioné hace un rato, para que se constituya eso en una iglesia. Ok. La cual el Señor ganó por su propia sangre. Ahora, la palabra obispo, para que ya tengas un poquito más de amplitud, y con esto ya termino, significa supervisor. O sea, un pastor debe fungir como un supervisor. Y como yo le digo a los hermanos, ¿qué hace un supervisor? Supervisa. Ahora, ¿qué hace un supervisor? Supervisa. ¿Y qué supervisa? Pues que la gente haga las cosas tal cual como el dueño lo pide. Entonces, un supervisor o refuerza lo bien que están haciendo los hermanos o las personas que él supervisa, o corrige lo que él está viendo que no se está haciendo bien de algún hermano de la iglesia por dirección del dueño de la iglesia. ¿Está clarito? Por eso se le constituye a obispo o a pastor como un supervisor. Dice, es un supervisor sobre, y aquí dice, es el que vigila y observa. Vigila y observa que las cosas estén caminando de acuerdo al dueño de la obra, al dueño de la iglesia. Episcopo, que tiene que ver con observar diligentemente. Observar diligentemente. ¿Y qué vas a observar? Todo, todo. Que se hizo bien, bueno, di que se hizo bien. Y cuando se hizo mal, pues, bueno, arregla que se hizo mal, ajusta lo que se hizo mal, porque tú estás para eso, pastor, supervisor, obispo. Para eso el Señor te llamó, para eso. Si tú no lo haces, por alguna razón, tú vas a darle cuenta a Dios, porque Él te confió eso. Te confió esa iglesia, te confió esa gente, te confió a los hermanos. Ahora, no hay que hacerlo como la misma palabra de Dios dice, como un tirano. Dice que eso sí no hay que hacerlo en amor. Pero el mismo amor
también te capacita para ser firme de acuerdo a la autoridad de la palabra de Dios. Porque ahí vas a tener personas que en la supervisión tú vas a tener que decirle, hijo, eso no se puede así, no es correcto, hágalo así, y que se van a molestar. Pero aunque se molesten, con amor, tú vas a tener que supervisar. Y si en el proceso se tienen que ir, pues bueno, bendícelos, llévalos en bien, mándalos en bien, ora por ellos, pero Dios te va a enviar a otro, pero es tu responsabilidad seguir supervisando la iglesia del Señor. Eso es un pastor, un obispo. Y eso dice que nos ha puesto el Señor, el Espíritu Santo, a la iglesia. Entonces, vamos a ver algo, para que usted vea que esa iglesia, para que se constituya en iglesia y que Dios haga esto que está haciendo, supervisando, necesita es pastor, no un líder de casa, sino un pastor. Ahora, hay líderes que tienen llamado pastoral, esa es otra cosa, pero Dios después les hará el llamado y les dará el oficio. Pero tampoco se debe confundir. Y si un líder, por alguna razón, siente que debe ser pastor, bueno, espere en Dios que el pastor suyo lo nombre. La verdad es esa, así de sencillo. El oficio pastoral. Amén. Vamos a ver, hermano, yo en esta parte soy tan delicado que yo no me atrevo a nombrarme más allá de lo que ya Dios no me ha nombrado a mí a través de otra persona. A mí que por favor no me vengan con inventos de que yo ahora me constituyo profeta o que yo me constituyo ahora apóstol. No, precioso. Uy, Dios me guarde. La verdad que Dios me cuide. Y si algún día llegara a pasar que de hecho, Señor, no sé, mejor ni hablo del tema. Yo tuviera que pasar por todo ese proceso que le acabo de decir para yo poder recibirlo. De menos no. Yo sé que muchos de ustedes dirán, no, pastor, pero usted no puede pensar que Dios hace como quiere. Sí, pero Dios tiene orden. Dios tiene orden para hacer sus cosas. Tanto orden tiene Dios que Dios no ordenó el cielo, sino hasta cuando Jesús murió en la cruz. Imagínense, eso lo dije ayer. Ay, Dios mío, 54 minutos. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías para ver algo. Jeremías 3:14, versión 1960. Dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Mira el verso 15, y os daré pastores según mi corazón. Te diste cuenta que para usted constituir una iglesia, porque Sión también es el pueblo de Dios, pero reunido en un lugar, llamados por la sangre, dice la escritura aquí, dice, os daré pastores. Mira que no dice líderes, no dice cualquier otra cosa, dice pastores. ¿Por qué pastores? Porque cuando algo se constituye como iglesia, Dios la filtra a través de pastores, obispos, supervisores. Dice, os daré pastores según mi corazón. Claro, tiene que ser con el corazón de Dios. Ahora, que si hay pastores que andan con su propio corazón, bueno, es cierto, no lo voy a negar. Y lastimosamente, pues eso también ha causado daño. Ha causado golpe, han dañado a la gente, por eso también han dañado vidas. Pero no podemos invalidar de que esa es la forma en que Dios levanta iglesia porque alguien me dañó a mí. Yo no puedo decir mañana, no, yo no creo ya en la iglesia porque un pastor, un obispo o un profeta o un apóstol me lastimó, me dañó, me denigró. No, yo no puedo decir, yo no puedo ahora cambiar todo un pensamiento de Dios por alguien que lo hizo mal o por una experiencia mala que yo tuve. No, precioso, yo tengo que traer mi experiencia o debo traer mi pensamiento es a lo que Dios sigue diciendo. Es como alguien cuando me dice, no, yo no diezmo ya porque los pastores se roban la plata. Yo digo, sí es cierto, puede que se la roben, es cierto, a lo mejor es así, puede que sea. Pero eso no invalida de que yo tenga que hacerlo, de que yo tenga que apoyar la iglesia, porque puede ser que yo esté equivocado y a lo mejor yo me encontré con 5 pastores así, pero hay 1.000.000 que son diferentes. Y eso no invalida los principios que ya Dios estableció. Así que nuestras experiencias, si no están basadas a la palabra de Dios, usted no puede dirigirse por ella, estaríamos equivocados, noblemente equivocados. Entonces dice, os daré pastores según mi corazón. Mira la frase, que os apacienten con ciencia e inteligencia.
Y eso usted no lo va a encontrar necesariamente como la casa de Dios con un líder, sino con la casa de Dios a un pastor. A un pastor. Aquí está, ¿ve? Mire otra vez. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia e inteligencia. Y finalmente, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17, mira lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero nota, ¿dónde tú encuentras pastores? En una iglesia. Pero nota, ¿por qué yo sé que esta es la iglesia? ¿Por qué yo sé que esta es la iglesia? Porque dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Dónde pasa eso? En una iglesia. Eso no pasa en una casa. Eso no pasa debajo de un palo de mango, a menos que en una casa o en un palo de mango exista a alguien que Dios levantó como un pastor. Y eso no es que porque tiene el carisma, no. Dios lo levantó a través del procedimiento que le acabo de mencionar. Hebreos 13, 17, Hebreos 13, 17, obedece a vuestros pastores. Entonces, ¿cómo usted va a decir que usted obedece a pastores si usted no está en la iglesia? Si solo es en la iglesia donde Dios levantó pastores. Entonces, si usted se reúne en una casa donde esa casa no tiene un pastor, pues eso no puede ser una iglesia, es una reunión de hermanos. Que debería ser la extensión de la iglesia. O sea, la reunión de los hermanos debe ser la extensión de la iglesia. Y te lo digo porque hay muchas cosas que no están correctamente, no están funcionando correctamente, y eso es muy peligroso trabajar de esa manera. Vamos a ver esto. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quiénes? Los pastores. Sí, pero pastor, el que yo tenía, ese no velaba por mí, ese quería hasta matarme. Mira, precioso, el hecho de que te haya pasado esa experiencia con esos pastores o con el pastor, eso no invalida que usted debe seguir siendo pastoreado hasta que alguien, hasta que un ministro, un hombre de Dios, lo llame a usted, porque Dios desea como pastor para que usted entonces haga función de eso en un lugar X. De menos, y yo sé que hay mucha gente que ha habido un efecto en estos últimos años, sobre todo antes y aún después de la pandemia, donde mucha gente se ha quedado en la casa, que no quieren saber de iglesias por los problemas que han tenido, o por las situaciones o los abusos que de verdad yo sé. Acuérdense que yo también soy pastor y he estado en iglesia y he oído muchas cosas y he visto, ahora con esto de las redes sociales más, y con las denuncias que la gente hace, todo eso, sí es verdad, y hasta uno mismo puede ser víctima o puede ser también abusador, porque no estamos exentos de esto. Sin embargo, lo que yo sí me tengo que cuidar es que nada de estas cosas que a mí me ocurran o que le ocurran a alguien como experiencias negativas pueden invalidar lo que Dios ya dijo. Lo que a mí me tocaría es decirle al Señor, Señor, búscame un lugar donde realmente tú me quieres ver ahí, sin esperar perfección de alguien o de la gente. Porque si yo sé que Dios me lleva, yo estoy seguro que el primer imperfecto soy yo. Sin embargo, pues al menos sé que ese es el lugar donde Dios me quiere, ya sea por un tiempo, para formar en algo, o para hacerme un llamado, para luego entonces fungir en eso, o en aquello. De menos, pues esta es la norma. Esta es la norma. O sea, esta es la manera en que nos toca. Ahora, con esto yo tampoco te voy a obligar a ti, querido, que tú has tomado esta decisión, a que tú, digas, bueno, no, yo no te estoy obligando, yo te estoy enseñando lo que dice la Biblia. Ahora, usted y yo somos responsables de nuestras decisiones. Claro que sí. No, nunca piense que esto no se va a tomar en cuenta en el cielo, ya sea bueno o malo. De todo eso vamos a dar cuenta. Tanto pastores, evangelistas, los 5 ministerios y también la gente. Cómo actuó en situaciones así. Personas, hermanos, regulares. Entonces dice, como quienes han de dar cuenta, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Muy bien. Yo hasta aquí lo voy a dejar. Voy a dejar esto hasta aquí para que usted pueda, como quien dice, darse cuenta bíblicamente en qué posición uno se encuentra o hacia dónde uno va. Este tema es bastante profundo e interesante, porque eso también nos ayuda a nosotros a visionar qué es iglesia. ¿Qué es iglesia? Recuerde que la iglesia del Señor es donde hay pastores. Es donde está Dios, hay pastores, es una estructura
que no es la casa de un vecino, de un amigo, sino es la casa de Dios, es la casa del Señor. También iglesia se le puede llamar, aleluya, iglesia se le puede llamar también, perdonen hermanos que se me entró una llamada, iglesia también se le puede llamar a la reunión de los santos en un lugar, pero eso sale derivado de la iglesia del Señor, pero no es la iglesia del Señor, sale derivado de la iglesia del Señor donde hay un pastor. Y también iglesia se le puede llamar al individuo que se constituye como casa de Dios, porque Dios está dentro de nosotros. Pero no confundamos esas dos últimas cosas con la casa del Señor, que viene siendo, de hecho, tanto la reunión de los santos en un hogar, como yo, siendo la casa de Dios, como mi templo, debe salir aún de la misma casa de Dios, donde hay un pastor. Porque el mismo pastor me va a enseñar qué soy yo y qué sucede cuando hay una reunión de santos. Muy bien, querido. Bueno, hemos llegado hasta el final.